tal? De nuevo, un placer estar con todos ustedes. Desde que el señor Anton Sandor Lavey, líder de la Iglesia de Satán, la cual fundó por allá en San Francisco, California, en el año de 1966, y el satanismo laveyano y todas estas cuestiones esotéricas, digamos, se expandieron a través de Estados Unidos y de Europa. Las cosas han cambiado mucho en cuanto a la expansión de la adoración al maligno, a Lucifer. Tendemos dentro de nuestros estudios e investigaciones sobre las élites Illuminati y del nuevo orden mundial dos cuestiones a tener en cuenta, muy marcadas. La primera es que el satanismo de cara al público trata de ser una cara bonita y agradable para atraer a incautos. Es decir, estos clubes satánicos que están ya operando en las primarias en Estados Unidos, como por ejemplo hay una en California, otra en otros estados, porque la primera enmienda protege la libertad de expresión religiosa. Eso es una cosa que se han aprovechado tanto cienciólogos, testigos de Jehová, satánicos, etcétera, por los vericuetos que tiene la ley estadounidense en torno a la libertad de culto y de reunión que le garantiza al pueblo. Pero yo pienso que está muy mal interpretado toda la cuestión legal, porque estos no son religiones como tal, son antirreligiones. O sea, son entes antirreligiosos que adoran directamente a la parte más oscura de la humanidad y del cosmos, que es el mal pues, en todo su espectro. Adoran al maligno, a la parte negativa. Entonces, esa cuestión ya, desde ahí, no hay una religión como tal, o es una religión oscura que los padres fundadores no, obviamente, cuando firmaron el acta de la independencia y llegaron a estos acuerdos constitucionales, pues obviamente no tenían previsto que estos locos se iban a meter, y la ley que está del lado de los Illuminati siempre lo ha estado. El sistema de justicia, recordemos cómo protegió a Jeffrey Epstein en su momento, lo dejaban al tipo salir el fin de semana que estaba en prisión. Nosotros hicimos el estudio profundo del libro de Jeffrey Epstein, Asquerosamente Rico o Filthy Rich, lo traducimos en su momento. Igual yo lo tengo aquí, de hecho, a la mano, lo compré en físico, y es un libro muy profundo que te habla de todo lo que la ley le permitió a Jeffrey Epstein. Salía de su avión, se iba en su avión desde la prisión a su casa en Florida, ¿no? Entonces, desde ahí en Palm Beach, Florida, desde ahí ya te habla de este tipo, ¿no? De cómo lo tenían protegido y de cómo funciona la ley. Un tipo que era un abusador, pues te vas para tu casa el sábado o el domingo y el lunes te devuelves a meter preso, ¿no? En donde el tipo estaba preso, no había otros presos. Ahí, o sea, no había otros presos, tenía un trato VIP. Entonces, pues obviamente que la ley siempre ha estado del lado de los Illuminatos. Pero volviendo al tema, la ley fundó, y no fundó solo, la iglesia de Satán, que eso quede claro, porque la historia narra que la ley fue un personaje excéntrico que recibió el llamado de Satán. Así se vio y así lo declaró el mismo LaVey en una entrevista con Joe Pine, que viene completa en YouTube. Entonces, este personaje, dice Fritz Springmeier, no era un incauto y no era un ignorante. El tipo sabía de muchas reglas dentro de la élite Illuminati y tuvo el llamado, sí tuvo un llamado, pero no fue el llamado de Satán, sino el llamado de la élite para fundar la iglesia de Satán y darle una cara agradable al luciferianismo, más abierta de cara al público, más, digamos, intrusiva hacia la sociedad, que es lo que ofrece la masonería, porque todos sabemos que la masonería como tal, obviamente que adora a Satanás, obviamente que te inclinas ante el ángel caído, obviamente que eres parte de la luz del príncipe de este mundo, y obviamente que son todos una rufpanda de satánicos, pero no
está como tal estipulado que adoran a Satán, sino le llaman el gran arquitecto del universo o Ein Sof, el infinito, y la G que tiene la masonería, a la cual adoran, según el señor Kerr Baker, que tanto hemos citado en este canal, eso significa Gadriel, que es el nombre, el significado real de la G en la masonería es Gadriel, que significa, pues obviamente así le llamaron a Satán en su momento, cuando fue expulsado del paraíso. Y ese es el nombre de la G en la masonería, realmente eso es. Pero no se expone de cara al público. Entonces, ¿para qué es lo que sirvió la iglesia de Satán en su momento? Sirvió para atraer a personas que ya tenían una inclinación negativa en su psique y en su alma, personas nefandas que preferían lo mundano a lo espiritual. El mismo Lavey lo dice, ¿no? Satanás representa existencia vital en lugar de sueños espirituales, lo dice en una de sus declaraciones satánicas. Entonces desde ahí ya te das cuenta el tipo de personas bohemias, excéntricas y negativas que esta iglesia atraía a su círculo. Y estamos hablando de que Lavey fundó la iglesia en San Francisco, California, y tenía visitantes de todo tipo, y qué casualidad, bueno, no es casualidad, pero artistas de Hollywood le dieron una exponencialización muy marcada a la iglesia satánica. Y bueno, había muchas rubias guapas que iban ahí, muchos actores se codeaban con Lavey, el mismo Sammy Davis Jr., del cual ya hemos hablado en este canal varias veces, que era un cantante afroamericano que abiertamente decía que Satanás era el rey, que era amigo de Frank Sinatra y de Dean Martin, y que estaba codeado con la élite del entretenimiento, era parte de la iglesia de Satán. Y pueden ver la foto de Sammy Davis Jr. junto con Anton LaVey, ustedes mismos búsquenla y ahí sale, que fue el productor de la película de Willy Wonka y la fábrica de chocolate, y que canta públicamente y que fue un éxito total de ventas en cuanto a canciones y en presentaciones, la canción de El Chocolatero o El Dulcero de Willy Wonka. El tipo era un hombre show del entretenimiento y salía en conciertos a través de Estados Unidos, y hay muchas personas que lo siguen poniendo los discos de esa persona. Hace poco vi que Eddie Murphy como que lo expuso cómicamente a Sammy Davis Jr., que en su momento compartió con él. Pero ahora vamos a adelantar al tema que nos atañe, que es que eso fue en su época. Ese fue el primer intento del satanismo moderno por introducir a la cultura, a la sociedad estadounidense y europea, a Satanás. Y lo mismo está pasando en Latinoamérica. Creo que en Colombia se abrió una iglesia satánica, en Colombia, abiertamente al público, que también está conectado con las élites, obviamente. Pero aquí viene lo interesante. Lavey, repito, no actuó solo, no fue un llanero solitario que abrió su iglesia con su propio dinero y con el dinero de ciertas personas que iban hacia su comunidad, ¿no? O hacia su círculo. ¿No? Él recibió apoyo de las élites, de los Illuminati. ¿Por qué? Porque él no era un hombre que respetaba la vida, como lo dicen sus declaraciones satánicas o como lo marca en su Biblia satánica, que por cierto está muy extraña. Él era un tipo que era un amo controlador del programa Monarca o Proyecto Monarca. El tipo trabajó en el circo, ¿no? Para empezar, trabajaba en los círculos bohemios, le atraía mucho el ambiente del circo, tocaba ahí el órgano, tocaba bien, el tipo, lo que sea, cada quien era talentoso para tocar. Pero este personaje era también un hipnotista, era un hipnotizador, sabía de los principios de la hipnosis. Esta persona inducía a estados hipnóticos a esclavos MK Ultra, lo dice Fritz Springmeier. Lavey estaba dentro del círculo del satanismo Illuminati, no estaba separado de la élite del poder, porque muchos lo ven como que realmente hay una separación entre el satanismo laveyano y esta cuestión de los Illuminati de núcleo duro que hacen sacrificios rituales. El satanismo que te dice que no hay tal cosa es el laveyano, te dice no, nosotros no matamos niños, ni comemos animales, ni nada de eso, no.
Eso es la cara visible al público, pero en realidad sí lo hacen. La BEI era un amo controlador, un programador MK Ultra que trabajaba para la élite y abusaba de los niños de las formas más despiadadas. ¿Cómo? Pueden leer, si no lo han leído, en el libro La Fórmula Illuminati, creada para un control mental total sobre los esclavos, que hemos traducido aquí hace mucho tiempo. Lo buscan en la red o me lo piden por privado los que no lo tienen, porque pues ya he pasado el libro muchísimas veces. Entonces tenemos esto, ¿no? Y vamos a adelantarnos al futuro. Vamos a hacer un salto cuántico al futuro, que por cierto, ese es el nombre de mi nuevo cuento, que se llama Un Salto Cuántico, que lo voy a tener en Wattpad. Después les pasaré el perfil ya que lo termine. Ya hice un cuento, ya terminé uno, pero bueno, después les pasaré el perfil para que vean si escribo bien o, no, o escribo mal, ¿no? Y me corrijan, pero bueno. Y me hagan su crítica aquí públicamente también de mis cuentos, digamos, que no tienen que ver con cuestiones de la conspiración, pero por ahí hay algo, ¿no? Dice aquí, hola, saludos desde Managua, Nicaragua, saludos Andrés Neuquén, desde Neuquén, Argentina, saludos Andrés, te mando un abrazo hasta Neuquén, hermano. Saludos a Marcos de SIG, saludos, buenas noches mi hermano, bueno, saludos a todos. Dice Lisbeth, todo esto es principio de dolores porque es Cristo viene, así que estemos apercibidos y oremos. Claro que sí, yo concuerdo con esa apreciación. El espíritu crístico se está levantando desde la roca de Sión y se está levantando fuerte. Por tanto, estamos viendo desde hace mucho tiempo la tensión en Israel elevarse y esto no ha parado desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Desde la guerra de los 6 días hasta la fecha. Saludos desde Acapulco, Guerrero, México, dice Mari Ganecha. Saludos, Mari, hasta la soleada Acapulco, igual de soleada que esta ciudad, que es más caliente que el mismo Averno, pero bueno, es agradable en muchos aspectos. Dice aquí, bueno, continúo diciendo que muchas personas psicóticas, como por ejemplo, yo traduje el libro completo de Muerte Lenta de Jim Fielder, lo pueden encontrar en Patreon. Ese libro te habla de que en realidad la red satánica La Avellana estaba dedicada totalmente al mal. Atraía personas de la más alto índole negativo y nefasto. David Parker Ray, que ustedes lo conocerán como el asesino de la caja de juguetes, pueden ver que tenía un cuarto de tortura en un remolque en Elephant View, Nuevo México, en el desierto. Esta persona hacía películas snuff y se las pasaba a sus amigos satánicos a través de la red y todos eran parte de la iglesia satánica. Él tenía un mando medio dentro de la iglesia satánica. Entonces ya pueden ver que la iglesia satánica no nada más era una organización ahí que con las 9 leyes satánicas que respetamos a los animales y la naturaleza y todo, etcétera. No, era una asociación profundamente negativa y maligna que tenía una red de tratas de criminales y de cosas nefastas. Y David Parker Ray, según el libro de Jim Fielder, de Muerte Lenta, que traduje, era una cosa en la que estaba muy metido en esa iglesia el señor David Parker Ray, que terminó con un infarto al corazón en prisión. ¿Qué hacía el angelito? El angelito tomaba chicas que nadie iba a extrañar, las chicas de la vida galante, como se les llama en México, les daba un menjurje para que perdieran el conocimiento y las metía en una especie de... les decía que iban a ser sus esclavas de ahí en adelante y que les iba a servir a él y a su novia, no me acuerdo el nombre de la novia, pero bueno, sexualmente los iba a satisfacer todos los días y ellos iban a ser de ahí en adelante sus esclavas, iban a jugar con ellas durante un tiempo y después las iban a dejar libres con el cerebro lavado en alguna carretera. Obviamente que muchas terminaron muertas y arrojadas al río. A eso se dedicaba. Y obviamente el dinero venía de la red satánica y el tipo filmaba, incluso los mandaba por circuito cerrado para que sus amigos de la iglesia de Satán vieran la tortura en vivo. Eso era lo que hacía Parker Ray. Lo pueden leer en el libro. El único libro traducido al respecto es el que yo hice y está muy largo de traducir, pero lo traduje en Patreon. Hola Marcos, saludos, me gustan mucho tus directos, abrazo. Gracias Guillermo, te mando un abrazo. Saludos desde Houston, dice Lucy Ávila. Saludos hasta Houston, Lucy, un abrazo también. Y bueno,
Eso fue en su momento, pero necesitaban otro, ¿no? Porque ya después del fallecimiento de la Bey, empezó a redecaer esta cuestión, pero obviamente quisieron realzar y retomaron el templo satánico, retomó todo lo que estoy hablando aquí, y no nada más lo retomó y creó su templo y puso una estatua, creo que en Pensilvania tienen la estatua, ¿no? No sé, una estatua de un Baphomet horrendo, que pues yo no sé cómo pueden decir que adoran esa cosa, ¿no? Es una cabra con un... ¿Quién puede adorar a la cabra de Méndez? O sea, es una cosa horrible. Y eso es lo que tienen ahí de estatua, que el gobierno les permitió la estatua por la libertad de culto religioso. Yo no sé qué está pensando el gobierno, que cree que el satanismo es culto religioso. No, no tiene sentido. O sea, si vas a apoyar a una cabra, realmente esto escapa a mi comprensión, pero es lo que dice la ley en Estados Unidos. Así de torcidos están esos tipos, ¿no? Incluso los dejaron rezar. Pidieron que por favor les permitan rezar en nombre de Satán en una conferencia o en una junta en el ayuntamiento local, y llegó un tipo ahí con una gabardina negra, con una Biblia satánica, y empezó a rezar. Y todos los diputados rezando junto con el satánico ahí, no, es una cosa de loco, ¿no? Y ahora van un paso más allá, y una corte en Pensilvania, el juez Gallagher, les permitió que enseñaran a los clubes satánicos una hora infantil para los niños. O sea, que las personas que lleven a sus hijos a estas escuelas en Pensilvania, pues sus hijos van a recibir de parte de la iglesia de Satán una hora de entretenimiento y diversión y enseñanzas satánicas auspiciadas por el Estado, gracias a la primera enmienda que defiende la libertad de culto religioso. ¿Qué les enseñan a los niños? Pues les enseñan a jugar, les enseñan a convivir en un ambiente relajado, les enseñan actividades didácticas, les pasan cuadernos para que coloreen con el diablo ahí. Ustedes, los niños, van a dibujar al diablo. Y otras cosas, ¿no? Como cosas que parecen ser inocentes, pero poco a poco les van a meter más y más enseñanzas conforme avancen en su enseñanza, ¿no? Entonces así estamos con esta cuestión. Poco a poco los van a ir seduciendo hacia el camino del mal, y poco a poco los maestros que van a enseñar esas horas infantiles, que yo pienso que deben de estar muy bien vigilados por los padres de familia. De hecho, hubo ya una amenaza de después de que se aprobó esta ley, de que fuera legal que en Pensilvania se metiera la hora de infantil de los clubes satánicos, grupos cristianos y supremacistas amenazaron con represalias mortales en las escuelas en Pensilvania. Entonces, cuando amenazaron que iba a haber algo así, se cerró la escuela por un día, y después todo volvió a la normalidad, no ocurrió nada. Pero la tensión continúa en el aire, y la polarización de los grupos religiosos sigue. ¿Por qué? Pues porque los jueces están abriéndole la puerta a todos. Ahora imagínense en Latinoamérica cuántos cultos religiosos estrafalarios y nefandos no hay, como por ejemplo la santería, la adoración a la Santísima Muerte, en Argentina la adoración a San la Muerte, el rayado de la santería, el palo mayombe, que es una de las escuelas esotéricas más tétricas que hay por ahí, las más fuertes. Entonces imagínense que un latino, porque ya hay mucha comunidad latina en Estados Unidos, vaya con el gobierno americano y le diga: oye, me estás dejando afuera del pastel, amigo. Yo también soy un religioso, soy un líder santero. Yo le rezo a los orichas. Yo me conecto con el Baba Yaga. ¿Por qué no me permites fundar mi religión? ¿Por qué no me permites enseñar lo que sé en las escuelas? ¿Por qué no me permites cómo los niños pueden montar a la bestia o dejar que se monten en la bestia? ¿Por qué no me permites, si soy una religión afrocubana o que viene de África y estoy como tal? También dame una hora como se la das a los cristianos, como se la das a los musulmanes, como se la das a los satánicos. Dame una hora a mí, al Baba Yaga, al padre de la santería, para enseñar palo mayombe a los niños menores de las primarias, por mi derecho que me concede la primera enmienda. Y vas a tener a tus niños recibiendo media o una hora
de las prácticas del rayado y del palo mayombe, ¿no? O de la Santísima Muerte, como vienen en los grimorios oscuros. ¿Por qué no? Pues es libertad religiosa. Eso es lo que están aprobando al final de cuentas. Están aprobando el satanismo. ¿Por qué no aprobar a la Santísima Muerte? Que ya es una religión muy expandida en México y obviamente en las partes norte de Estados Unidos. Entonces vamos a tener todo igual, ¿no? La- ¿Se dan cuenta de la locura que están aprobando los Illuminati? Amigos, hasta aquí voy a dejar el directo, espero que les haya agradado. Lo sé que lo hice más noche de lo normal, pero me surgieron otras cuestiones y esto es lo que está pasando en los Estados Unidos. Despierten a lo que está ocurriendo. Satán enseñándosele a los niños, a tus hijos, en las escuelas primarias de los Estados Unidos. Aprobado por el juez Gallagher en Pensilvania, otro estado más que se une al coro infernal de el tren satánico que va avanzando sin parar en todo el país de las barras y las estrellas. Sin más los dejo, amigos, me despido, que pasen una excelente noche.